Vamos a poner atención al siguiente proceso. Antes de la unificación de Alemania, el pueblo alemán estaba separado en 39 estados, algunos más grandes que otros, otros con mayor influencia, obviamente territorial y política. Quiero que mires este mapa, que es un poquito más grande y más aclarador. Hacia 1815 y luego de el Congreso de Viena, estos estados, 39 estados, quedaron organizados en la Confederación Germánica, ya dirigida o liderada por Austria. Otro de los estados importantes dentro de esta Confederación Germánica es Prusia, quien es el responsable de sacar adelante el proceso de unificación. Aquí hay claramente una lucha por la lógica de liderazgo y poder. Además, deberíamos considerar, sigue la flecha aquí, que estos 39 estados son vecinos de Francia. Por lo tanto, Francia algo tendrá que decir en este proceso. Y aquí en el norte también está Dinamarca, con el cual se van a iniciar, como se llama esto, el proceso de unificación, estableciendo los límites claros con ese territorio de ahí. Veamos, poner atención. Para entender el proceso de unificación, tú no debes olvidar a este personaje, Otto von Bismarck. Figura política significativa en el proceso y claramente destacada. Él es el que saca adelante el proceso de unificación, lo planifica y claramente entiende la lógica de por qué y cómo hacerlo. Y tiene una particularidad, no lo olvides, él representa los intereses de Prusia. Su participación va a ser tan destacada que incluso luego del proceso de unificación a él lo van a nombrar como canciller de Alemania. Poner atención. Bismarck, a diferencia de lo que tú podrías imaginar, él no es para nada liberal. Al contrario, se aleja mucho de la lógica del liberalismo. E incluso, según el historiador Erich Hoffmann, tampoco es muy nacionalista, pero fue lo bastante inteligente para comprender que la influencia y la importancia de Prusia no se podría mantener en el tiempo si se seguía lidiando con estos dos elementos que ya estaban en Alemania, que era, por un lado, el liberalismo y el nacionalismo. Por lo tanto, ¿qué decide? Utilizar los dos elementos a favor de Prusia. Bismarck entiende que el proceso de unificación no se podía realizar por una vía pacífica o una vía diplomática. Por lo tanto, la única vía que queda es hacer la guerra, ¿cierto? Para eso hay que enfrentar dos obstáculos. Primero, debían enfrentar a Austria, que no iba a permitir que Prusia asumiera el control de los estados alemanes, y Francia, que se iba a poner a tener un vecino claramente centralizado en el corazón de Europa. Ante eso, vamos a observar el siguiente mapa. El proceso de unificación de Alemania es un proceso bastante largo, tiene muchos procesos o tiene muchos acontecimientos que podríamos describir, pero yo en esta oportunidad me quiero detener en crear un hilo conductor lo más básico, lo más simple posible para que tú entiendas cómo pasó Alemania de ser 39 estados a un imperio, a declararse un imperio. Lo primero que hace es Prusia intenta tomar el control de la situación, convence a Austria de hacer la guerra a Dinamarca y lo logra en 1864 entre la alianza entre Prusia y Austria se logra derrotar a Dinamarca, principalmente para establecer y fijar muy bien cuáles serían los límites entre ambos territorios. 2 años después, en 1866, pon atención a esta flecha, Prusia le declara la guerra a Austria. Y obviamente para sacar a Austria de esta lógica de control y obtener territorios también en este proceso. También hacia 1866 Prusia logra unir a más de 20 estados alemanes, principalmente los que están aquí en el norte, y crear una confederación liderada por Prusia, que es la Confederación de Alemania del Norte. Además, logra quedarse con esos territorios que están ahí y que en algún momento estaban en posesión de Dinamarca. El último episodio o la última gran, ¿cómo se llama esto? Batalla o gran guerra se va a dar hacia 1870 contra Francia. Obviamente se logran los territorios que ahí están marcados, ¿cómo se llama esto? Con la flecha de color azul y la guerra va de 1870 a 1871 y se logran fijar estas fronteras que están dibujadas, ¿cómo se llama esto? En el mapa, claramente delimitadas con esa simbología.
Es importante que Otto von Bismarck aprovecha este sentimiento de triunfo y de grandes victorias que se habían logrado desde 1864 y el entusiasmo que eso había creado para convencer a todos los príncipes de crear un nuevo imperio o un nuevo Estado nacional. En este caso, claramente bajo la dirección de Prusia. Es por eso que hacia 1871 el individuo que está ahí en la foto, Guillermo I, va a ser proclamado emperador de Alemania.